historias de Jack. Empezamos. Jamás había visto un diamante tan rojo, y ojalá nunca lo hubiera visto. Soy guardia en una de esas minas que no existen oficialmente. No hay registro, no hay papeles, no hay nombre. Solo un camino de tierra en medio de África que conduce a una explanada rodeada de hombres armados sin uniforme. Nadie de fuera debería saber que este lugar existe, pero aún así, cada semana entran camiones llenos de víveres, combustible y armas, y salen otros cargados con cajas que viajan a destinos desconocidos. Cuando acepté el trabajo pensé que sería como cualquier otro. Vigilar perímetros, controlar accesos, imponer disciplina. He trabajado en puertos, en almacenes clandestinos, en lugares donde la corrupción era el pan de cada día. Nada me preparó para esto. El calor es insoportable. El aire pesa, cargado de polvo y humo. Aquí no se escuchan pájaros ni animales. Solo golpes metálicos y gritos apagados que vienen de las profundidades. La mina nunca descansa. Día y noche, siempre hay alguien cavando. Siempre hay alguien empujado al límite. Al principio pensé que eran mineros locales. Adultos pobres contratados por 4 monedas. Me equivoqué. La primera vez que bajé a los túneles me encontré con otra cosa. Eran niños. Algunos tan pequeños que apenas podían con la herramienta que cargaban. Se arrastraban por agujeros donde yo ni siquiera podría meter los hombros. Avanzaban descalzos sobre piedras afiladas, con los dedos ensangrentados. Sus miradas eran huecas, como si hubieran dejado de ser personas. Uno de ellos pasó a mi lado. Llevaba una linterna rota, atada con un trozo de tela a la frente, y en la otra mano un pico diminuto, oxidado. Tenía las rodillas peladas y las uñas negras, partidas. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, bajó la cabeza como si temiera que lo golpeara. No pude evitar preguntar a un capataz por qué usaban críos. Él me miró con media sonrisa, escupió al suelo y respondió con una tranquilidad repulsiva. Porque los diamantes más valiosos están donde solo ellos caben. Esa frase me persiguió todo el día, y esa misma noche descubrí lo que significaba. Recuerdo el momento perfectamente. Era medianoche. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y gasoil. De pronto, un chaval salió de uno de los túneles, arrastrando un saco de tela. Se tambaleaba, jadeaba como si estuviera a punto de desmayarse. Cuando volcó el saco frente a los capataces, las piedras rodaron sobre la tierra. Entre ellas brillaban los diamantes, transparentes y hermosos, como los que cualquiera soñaría encontrar. Pero había uno distinto. Lo vi de inmediato. Un diamante rojo, no un rubí, no un cristal teñido. Era un diamante de un rojo denso, irregular, como si dentro hubiera quedado atrapada la sangre de alguien, coagulada para siempre. El capataz lo levantó, lo miró contra la linterna y dijo con una sonrisa seca: «Otro corazón». Los demás hombres celebraron. Yo, en cambio, sentí que se me helaba la sangre. Durante las horas siguientes vi más. Niños salían de los túneles con heridas abiertas, las manos en carne viva. Algunos vomitaban por el esfuerzo. Otros se desplomaban en el suelo y eran arrastrados. Fuera a golpes, nadie recibía atención médica. Aquí un niño es tan reemplazable como una herramienta rota. Una escena me marcó especialmente. Un chaval, no tendría más de 9 años, se quedó atascado en un túnel. Lo escuchamos gritar durante horas, llamando a su madre en un idioma que yo ni entendía. Los capataces no hicieron nada. Encendieron cigarrillos y esperaron, como si fuera rutina. Cuando su voz se apagó, taparon la entrada con tierra y se acabó. 2 días después, de ese mismo túnel sacaron un saco con otro diamante rojo. Los capataces lo celebraron de nuevo, como si fuera un trofeo. Yo no dije nada, pero dentro de mí algo se rompió. En las noches apenas logro dormir. El campamento parece calmo, pero los ruidos de los túneles llegan igual. Golpes metálicos, susurros, respiraciones agitadas, sollozos que se arrastran en la oscuridad. A veces me parece escuchar el llanto de alguien atrapado bajo tierra, aunque ya nadie se molesta en comprobar si es real. Me he dado cuenta de que los niños tienen una jerarquía invisible. Los más pequeños son enviados a los túneles más estrechos, donde el aire casi no circula. Los más grandes cargan con los sacos.
A todos les falta algo. Uñas, dientes, piel. A muchos les faltan las ganas de seguir vivos. Lo peor no es el dolor físico que veo en ellos, sino cómo los tratan. Los capataces los llaman topos. No niños, no personas, solo topos que cavan y mueren en silencio. Cuando uno cae, otro ocupa su lugar, sin más. Y mientras tanto, en la superficie, los diamantes rojos se apilan en cajas metálicas que después viajan quién sabe dónde. Cada piedra es aplaudida, valorada, celebrada como si fuera un milagro. Para mí, en cambio, cada una es un cadáver comprimido, una tumba que cabe en el bolsillo. Esa fue mi primera semana en la mina, la semana en la que aprendí que aquí no trabajamos con piedras preciosas. Aquí comerciamos con corazones. Los días siguientes fueron un descenso a un infierno del que ya no sé si saldré. Después de ver aquel primer diamante rojo, nada volvió a parecerme normal. Cada turno de vigilancia era una tortura. Cada vez que me acercaba a los túneles, sentía que me faltaba el aire. Los niños seguían entrando y saliendo como si fueran parte de una cadena de montaje rota. Los más pequeños gateaban por huecos imposibles, algunos con cuerdas atadas a la cintura, no para rescatarlos, sino para arrastrar hacia afuera los sacos llenos de piedras. Sus cuerpos se torcían, se doblaban como insectos obligados a meterse en grietas. A veces regresaban. Otras veces la cuerda volvía tensa y ensangrentada, y el saco aparecía con un nuevo diamante rojo. Vi a un capataz golpear a un chaval con la culata del fusil porque se desmayó cargando piedras. El crío apenas podía respirar. Tenía los labios morados. Lo levantaron a la fuerza y lo empujaron otra vez al túnel. No sobrevivió la noche. Por la mañana, un diamante rojo brillaba sobre la mesa de los supervisores. Ellos lo contemplaban como si fuera arte, mientras yo apenas podía sostener la mirada. Lo más macabro de todo es que estos diamantes no son secretos aquí. Todos saben de dónde vienen y lo que significan. Los llaman corazones, con una normalidad que hiela la sangre. Es la palabra clave en los mensajes que circulan en los portátiles dentro de las oficinas improvisadas. Una noche, mientras hacía guardia cerca de la caseta principal, escuché un pitido metálico de notificación. La curiosidad me venció. Me acerqué a la pantalla encendida y vi el chat abierto. Eran foros privados, páginas ocultas de la Deep Web, mensajes cifrados, compradores con nombres en clave, Marfil, Espectro, Halcón Dorado. Pagaban en criptomonedas cantidades que yo ni puedo imaginar, y todo por un corazón recién salido de la tierra. Leí con mis propios ojos una conversación donde un comprador pedía un diamante rojo con la frase: «Necesito algo puro, recién arrancado. Pago el doble si me garantizan que proviene de un niño menor de 10». Cerré el portátil con un nudo en el estómago. Desde entonces, cada vez que veo uno de esos diamantes, pienso en las manos pequeñas que tuvieron que sangrar para que esa piedra exista. Las noches en el campamento se volvieron insoportables. El silencio nunca es completo. Desde los túneles llegan ruidos que no me dejan dormir. Golpes apagados, piedras que se deslizan, respiraciones forzadas, llantos que parecen multiplicarse en la oscuridad. A veces juraría escuchar voces de los que murieron allí abajo, pero sé que no son fantasmas. Son recuerdos. Son los sonidos que se me han quedado tatuados en la mente. Una noche, un chaval me miró fijamente antes de entrar al túnel. No tendría más de 12 años, la cara cubierta de polvo, los labios partidos. No me dijo nada, solo me miró con un odio tan intenso que me atravesó como un cuchillo. Esa mirada me persigue todavía, porque sabía perfectamente que yo era parte del engranaje que lo estaba matando. Hace poco escolté un transporte especial. 5 diamantes rojos guardados en una caja metálica, sellada con precintos. Era un envío prioritario. Los escoltamos hasta una pista improvisada, donde un avión privado esperaba con el motor encendido. Vi cómo subían la caja al interior y, minutos después, cómo el aparato desaparecía en el cielo nocturno. Nadie celebró, nadie dijo nada, pero yo sabía lo que significaba. 5 corazones más convertidos en mercancía. No hay fantasmas en esta mina,
ni apariciones, ni maldiciones inventadas. Lo que hay es algo mucho peor. Personas de carne y hueso, ricas, poderosas, dispuestas a pagar fortunas por llevar en el bolsillo un trofeo teñido con la sangre de un niño. He pensado en huir, he pensado en denunciarlo, pero aquí no existe el mundo exterior. Aquí no hay salida. La selva es infinita y está vigilada. Si lo intento, me entierran en el mismo suelo que custodiamos. Y lo peor es que sé que ni siquiera dejarían rastro de mí. Otro guardia ocuparía mi puesto y todo seguiría igual. Cada vez que cierro los ojos veo esos diamantes brillando. No como piedras preciosas, sino como ojos que me observan en la oscuridad. Y no hay forma de escapar de esa mirada. Si alguna vez alguien te ofrece un diamante rojo, si lo ves en una subasta secreta, en un escaparate escondido o colgando del cuello de alguien poderoso, no lo admires, no lo compres, no lo toques, porque no es una joya, es un cadáver. Yo soy Jack, soy guardia en esta mina sin nombre en África, y cada día que sigo respirando aquí, me vuelvo un poco más culpable, un poco más cómplice. Los diamantes que custodiamos no son piedras preciosas, son corazones endurecidos bajo tierra. Y sé que cuando al fin me llegue la hora, yo también acabaré aquí abajo, convertido en parte del mismo silencio que escucho cada noche. Si esta historia te heló la sangre tanto como a mí al narrarla, deja un like. Suscríbete para no perderte los próximos relatos y cuéntame en los comentarios qué momento te impactó más, si te atreves. Jamás pensé que el rencor pudiera ser tan preciso, hasta que lo probé en la pantalla de mi ordenador. Durante meses sentí cómo la rabia se iba apoderando de mí. Mi antiguo trabajo había sido un escenario de humillaciones silenciosas, ideas robadas y promesas rotas. Me despidieron sin aviso, sin explicación, y algo dentro de mí decidió que no iba a desaparecer en el olvido. Esa noche, mientras me sumergía en la red buscando cualquier cosa que pudiera distraerme de la frustración, descubrí un sitio que parecía surgido de otra dimensión, la Deep Web. Allí, los foros no hablaban de juegos, ni de películas, ni de noticias curiosas. Hablaban de fórmulas de venganza, métodos para arruinar la vida de alguien de forma perfecta, meticulosa y, sobre todo, invisible. Al principio me reí. ¿Venganza desde un ordenador? Pero cuanto más leía, más entendía que esto no era una broma. Cada hilo contenía detalles que parecían simples instrucciones, pero escondían un conocimiento enfermizo de cómo manipular la vida de una persona sin que pudiera percibirlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por primera vez desde que me despidieron, sentí que tenía el control. Mi objetivo estaba claro. Mi antiguo jefe, el hombre cuya sonrisa falsa había escondido durante años su desprecio por mí y por otros compañeros. Recordé todas sus humillaciones, cada comentario sarcástico, cada promesa que nunca cumplió. Y algo dentro de mí se activó. Empecé creando perfiles falsos, cuentas en redes sociales y correos que parecían totalmente inocentes. Observé cómo, lentamente, podía sembrar pequeñas semillas de duda entre sus colegas y proveedores. Todo era silencioso, casi invisible, pero empezaba a funcionar. Cada mensaje que enviaba, cada pequeño error accidental que hacía parecer natural, se convertía en un disparador de tensión. El proveedor que antes confiaba ciegamente en él, empezó a dudar. Sus colegas comenzaron a discutir decisiones aparentemente triviales. Yo me sentaba en la oscuridad de mi habitación, viendo cómo el efecto de mis acciones se propagaba como un virus silencioso, y sentía un placer extraño y perturbador. A medida que profundizaba, la venganza se volvió más compleja. Creé cuentas que parecían de periodistas, consultores o antiguos empleados descontentos. Publicaba comentarios, rumores, correos y mensajes cuidadosamente diseñados para que cada interacción pareciera casual, pero que poco a poco erosionaba la seguridad de mi jefe. Lo observaba interactuar con estos elementos sin poder verlos,
y era como ver a alguien atrapado en una telaraña invisible que yo mismo había tejido. Pasaban los días y empezaba a sentir que la obsesión crecía dentro de mí. No solo manipulaba su entorno laboral, sino que también empezaba a afectar su vida personal. Contactos antiguos que recibían mensajes ambiguos, cartas anónimas con insinuaciones que generaban conflictos y desconfianza. Cada pequeño detalle sumaba y cada pequeño triunfo me daba un escalofrío que no podía explicar. Pero la Deep Web tiene sus propios riesgos. Entre los foros apareció un usuario desconocido que parecía saber demasiado. Me escribió mensajes crípticos. Hay límites que no deberías cruzar, Jack. Todo tiene consecuencias. Lo ignoré, convencido de que era un simple intento de intimidación. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo comenzaba a volverse más peligroso, que cada acción que ejecutaba me acercaba a un límite invisible que no conocía. Una noche, mientras revisaba los efectos de mis manipulaciones, me di cuenta de que no solo estaba arruinando su reputación, sino que empezaba a infiltrarme en su mundo sin que él lo supiera. Observé cambios en su comportamiento que antes me habrían parecido imposibles. Miradas nerviosas, respuestas tensas en reuniones, decisiones dudosas que evidenciaban un estado de alerta constante. Lo que antes era arrogancia, ahora era miedo, y yo estaba allí, invisible, moviendo cada pieza de un juego que nadie más podía ver. Y mientras me sentía poderoso, no pude evitar sentir un vacío extraño. Cada pequeño éxito venía acompañado de una inquietud que crecía sin razón aparente. La sensación de que, en algún momento, todo podría volverse en mi contra me acompañaba, silenciosa, persistente, como un eco lejano que no podía ignorar. Aún así, no podía detenerme. Cada mensaje enviado, cada perfil creado, cada rumor sembrado era un paso más en un camino del que ya no había vuelta atrás. La venganza se había convertido en una obsesión que ocupaba cada pensamiento, cada noche en vela, cada suspiro que daba. Sabía que estaba jugando con algo peligroso, invisible y frío, pero también sabía que ya no podía detenerme. Mi vida, de algún modo, estaba atrapada en la misma red que estaba construyendo para arruinarla de él. Y mientras miraba la pantalla en la penumbra, con la luz azul reflejándose en mis ojos, entendí que había cruzado un umbral del que no había retorno. El mensaje en el foro seguía resonando en mi cabeza. Todo tiene consecuencias. Al principio lo había ignorado, convencido de que era un simple intento de intimidación, un usuario que se divertía jugando con los demás. Pero ahora, después de semanas de manipulación silenciosa, cada palabra parecía un presagio. No había cámaras, no había fantasmas, no había vigilancia física. Solo estaba yo, la red y la creciente sensación de que algo podía salirse de control. Mi jefe estaba cambiando. Lo veía en sus correos, en sus reuniones, en la manera en que respondía al teléfono. Una tensión que no había tenido nunca, una paranoia que empezaba a dominarlo. Amigos y conocidos recibían correos con insinuaciones sutiles, rumores aparentemente inocentes, pero diseñados para generar conflictos. Una carta perdida en la oficina, un comentario anónimo en un foro laboral, un correo de un supuesto consultor criticando su trabajo, todo era una pieza más de la red invisible que lo rodeaba, y yo la tejía con precisión quirúrgica. Pero cuanto más avanzaba, más sentía que la línea entre mi mundo y el suyo empezaba a difuminarse. Mi vida se reducía a revisar cada interacción, a planear cada mensaje, a calcular cada reacción posible. Me despertaba en mitad de la noche con sudores fríos, imaginando escenarios que no habían ocurrido, anticipando errores que nadie había cometido todavía. La sensación de control absoluto se mezclaba con un miedo que no sabía cómo manejar. Una noche, mientras analizaba los patrones de comportamiento de mi jefe, sonó el teléfono. La voz era digitalizada, distorsionada, imposible de ubicar. «Jack, estás demasiado cerca. Cuidado con la línea que cruzas». Fue solo una voz, pero me heló la sangre. No había manera de saber si era alguien que vigilaba la Deep Web, si era una trampa o simplemente un hacker más.
Pero algo dentro de mí se tensó de manera inmediata. No estaba jugando con un juego normal, estaba cruzando límites que aún no comprendía del todo. Los días siguientes se volvieron un laberinto de paranoia. Cada mensaje enviado, cada correo falsificado, cada rumor sembrado aumentaba la tensión. Mis amigos me preguntaban por qué estaba tan ausente, por qué respondía con tanta ansiedad a cualquier notificación. Incluso mi familia notó cambios. Ojos hundidos, manos temblorosas, una mirada que buscaba siempre la pantalla. Estaba atrapado en la misma telaraña que había construido para otro. Y entonces sucedió algo inesperado. Un pequeño fallo en mi estrategia. Un mensaje que debía parecer casual fue interpretado de manera incorrecta y causó un enfrentamiento en la oficina. Mi jefe reaccionó de manera inesperada y durante unas horas sentí el vértigo de que todo se desmoronara. Esa sensación fue extraña. Miedo, adrenalina y satisfacción mezclados en un solo. Nudo en la garganta. Comprendí que, incluso en la venganza perfecta, el caos podía aparecer de la nada. Con el tiempo, la presión sobre él aumentó. Sus decisiones eran cada vez más erráticas. Los colegas cuestionaban todo lo que decía, los proveedores dudaban de su palabra. Y yo seguía allí, invisible, calculando cada reacción, observando cómo el mundo que él creía controlar se desmoronaba poco a poco. Pero cada pequeño éxito traía consigo un precio. Noches en vela, ansiedad constante, un vacío que crecía en mi interior. Una tarde, mientras revisaba uno de los foros más oscuros, descubrí que alguien había dejado un mensaje dirigido específicamente a mí. Has cruzado la línea. No hay vuelta atrás. No sabía si era una amenaza, un aviso o simplemente un juego más de la Deep Web, pero sentí que mi control empezaba a resquebrajarse. Cada mensaje que enviaba, cada interacción calculada, parecía ahora estar bajo la mirada de alguien más, alguien que conocía demasiado. Finalmente, después de meses de manipulación, la caída de mi jefe fue completa. Sus decisiones eran caóticas, sus relaciones laborales irreparables, y la tensión que lo acompañaba se notaba incluso a distancia. Mi venganza había sido perfecta, y sin embargo, yo no sentía victoria. Me sentía vacío, atrapado por la obsesión que me había llevado hasta allí. La sensación de poder había sido intoxicante, pero ahora estaba mezclada con miedo y cansancio extremo. Apagué el ordenador y me quedé en la oscuridad de mi habitación. La venganza había funcionado, pero yo estaba solo, rodeado de un silencio que no daba consuelo. La Deep Web seguía ahí, con fórmulas listas para quien quisiera cruzar la línea. Y yo estaba atrapado por las consecuencias de mi propia obsesión. El rencor es un virus invisible, se propaga lentamente, silencioso, y una vez que entra en tu sistema, no hay cura fácil. Puedes destruir a otros, pero también te destruye a ti mismo. Me levanté de la silla, mirando la pantalla apagada, y sentí que la línea entre justicia y rencor había desaparecido por completo. Solo quedaba yo y las fórmulas de venganza. Esto me pasó a mí y a mi hermano menor, Lucas. Todo empezó una noche cualquiera, de esas en que la ciudad parece dormida y cada sombra en tu habitación se siente más larga de lo normal. Estábamos en el sofá del salón, con los ordenadores encendidos y el silencio cortando como un cuchillo, cuando Lucas me enseñó un foro de la Deep Web que aseguraba ofrecer experiencias que no se olvidan. No era un foro normal. Las páginas estaban llenas de códigos que parecían moverse, de enlaces que cambiaban de posición mientras los mirabas y de mensajes que parecían dirigirse directamente a nosotros. Entre ellos apareció un mensaje privado, anónimo, que prometía un viaje único a través de la información pura. Un tipo de experiencia que no necesitaba drogas ni rituales paranormales, solo un brebaje. Lucas, con esa mezcla de curiosidad y desafío que siempre logra que pierda la prudencia, empezó a insistir. Yo dudaba, pero su entusiasmo era contagioso. Revisamos los ingredientes: hierbas raras, líquidos de colores imposibles,
minerales que brillaban con un tono metálico extraño. Todo nos llegó en paquetes sin etiquetas, con instrucciones manuscritas en un papel amarillento, que olía a humedad y a algo más difícil de describir, como si guardara secretos dentro de la tinta. Pasamos días preparando la mezcla, leyendo y releyendo cada instrucción, midiendo y vertiendo con precisión obsesiva. Cuando finalmente estuvo lista, el brebaje tenía un color que parecía absorber la luz de la habitación y un olor extraño que se colaba entre dulce y metálico. Lucas fue el primero en probarlo. Sus ojos se abrieron de golpe y empezó a murmurar cosas sobre pasillos que se extendían hasta el infinito, luces que se movían de forma imposible, voces que parecían susurrarle secretos que yo no podía escuchar. Yo me atreví después, con la mezcla temblando en la mano. Al tragarlo, un calor intenso subió por mi garganta y me recorrió la columna como electricidad líquida. La cocina desapareció a mi alrededor. No había paredes, ni techo, ni suelo, solo un vacío lleno de pulsos de luz y color que parecía respirar y moverse. Lucas flotaba a mi lado, sus ojos brillando con algo que no podía definir. Miedo, asombro, fascinación. El espacio en el que nos encontrábamos era imposible de describir. Todo era información, millones de archivos, imágenes, sonidos, datos mezclándose, retorciéndose y palpitando. Era como estar dentro de Internet, pero con cuerpo y alma, con la sensación de poder tocar cada fragmento y que cada fragmento pudiera tocarnos a nosotros. Intentamos acercarnos a algo, y cada archivo que tocábamos nos mostraba secretos que nadie debería conocer, conversaciones privadas, transacciones prohibidas, identidades robadas. Todo parecía vivo, y sin embargo, todo estaba muerto, solo datos flotando en un espacio sin reglas. El miedo era absoluto. No había fantasmas, ni espíritus, ni cámaras ocultas. Solo la enormidad de todo lo que podíamos percibir y la certeza de que éramos demasiado pequeños para comprenderlo. Lucas empezó a hablar más rápido, murmurando nombres y fechas, detalles que yo sabía que no podía saber. Me giré hacia él, y sus ojos tenían un brillo extraño, casi metálico, como si su mente se hubiera fusionado con aquel espacio. Intentamos mantener la calma y recordar algo concreto de nuestra vida, algún recuerdo que nos anclara. Al principio funcionó. Un instante de nuestra infancia se volvió nítido y sentimos un hilo de conexión con la realidad. Pero cada vez que nos concentrábamos, aparecían recuerdos distorsionados, mezclados con información que jamás habíamos visto. Lucas gritaba nombres de personas desconocidas, fechas que no existían en nuestros calendarios. Y yo sentía que nuestra mente empezaba a fragmentarse. Era como mirar un espejo roto que reflejaba algo más que nuestra vida, algo que nunca deberíamos conocer. En un momento, apareció un nodo central, un lugar donde toda la información parecía converger. Estábamos rodeados de imágenes de ciudades, rostros, mensajes y códigos, todos palpitando como si tuvieran vida propia. Cada fragmento de información parecía observarnos y evaluarnos. No había nada sobrenatural, y sin embargo, el terror era absoluto. Nos sentíamos intrusos en un mundo que jamás debió mostrarse a ojos humanos. Intentamos regresar, pero el espacio no era estable. Cada hilo de recuerdo que seguíamos se deformaba, mezclando lo real con lo imposible. Lucas empezó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, murmurando: No puedo distinguirlo. Todo se confunde. Y yo sentí una presión en el pecho, una especie de vacío que intentaba arrastrarnos hacia lo desconocido. Finalmente, un hilo nos devolvió parcialmente a la cocina, aunque el ambiente parecía distinto, más pesado, como si la habitación hubiera absorbido algo de aquel espacio infinito. Lucas y yo nos miramos, y no necesitábamos palabras. Sabíamos que algo en nosotros había cambiado para siempre. La curiosidad había abierto una puerta que no debería abrirse, y una parte de nosotros, quizás demasiado pequeña para regresar por completo, seguía flotando entre los datos de aquel mundo imposible. Cuando finalmente regresamos a la cocina, todo parecía estar en su sitio.
Los frascos, los utensilios, incluso el reloj seguía marcando la hora correcta, como si nada hubiera pasado. Pero algo estaba roto dentro de nosotros. La habitación estaba silenciosa, demasiado silenciosa, y el aire olía distinto, como si guardara ecos de aquel espacio imposible. Lucas se quedó inmóvil, con los ojos fijos en un punto invisible, y yo sentí un hilo de datos que parecía vibrar bajo mi piel, recordándonos que una parte de nosotros todavía flotaba allí. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que abríamos el ordenador, sentíamos que la información nos buscaba, que los archivos respondían a nuestros pensamientos antes de que los tocáramos. Emails sin remitente aparecían en la bandeja de entrada con mensajes fragmentados que nos resultaban familiares, pero incomprensibles. Mensajes que parecía que nos hablaban directamente, insinuando secretos que no debíamos conocer. Lucas dormía poco, murmurando nombres y fechas que yo no reconocía, mientras yo empezaba a sentir una ansiedad que se colaba en cada pensamiento. Un día decidimos revisar el foro donde habíamos encontrado el brebaje. Ya no estaba. Cada enlace llevaba a páginas en blanco, y los mensajes anónimos habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Era imposible volver a aquel lugar, y sin embargo, algo persistía. La sensación de que la Deep Web nos seguía recordando, de que habíamos dejado algo allí que nunca podríamos recuperar. Una noche, mientras intentábamos dormir, sentí el cosquilleo otra vez, esa sensación de datos moviéndose bajo la piel, pulsando en la cabeza. Lucas lo sintió también y me miró con los ojos brillando en la oscuridad. Era como si una parte de nuestra mente estuviera atrapada en aquel espacio, intentando llamar nuestra atención. Nos levantamos y nos pusimos frente al ordenador, casi hipnotizados, sabiendo que si tocábamos una tecla, podríamos abrir otra vez la puerta. Pero había algo diferente. Esta vez no solo eran datos, eran sensaciones. Podía percibir emociones ajenas, miedo, desesperación, obsesión. Era como si cada archivo tuviera alma, y cada alma estuviera gritando, atrapada entre líneas de código y redes de información que se extendían infinitamente. Lucas y yo intentamos apartarnos, pero el hilo que nos llamaba era demasiado fuerte. Durante horas nos quedamos frente a la pantalla, sin tocar nada, sintiendo que cada píxel nos rozaba la mente. Con el tiempo empezamos a notar cambios en nosotros mismos. Nuestras conversaciones se llenaban de silencios extraños, miradas que parecían atravesar el aire y pensamientos que no parecían nuestros. Yo empezaba a recordar cosas que no había vivido, detalles de la vida de extraños que Lucas evocaba con la misma precisión que si fueran suyos. Era como si una parte de nuestra conciencia hubiera quedado allí, mezclada con la información que habíamos tocado. Cada intento de distraernos, de volver a la normalidad, era inútil. Incluso actividades simples, como salir a la calle o ver la televisión, tenían un eco extraño. Imágenes distorsionadas que recordaban fragmentos del viaje, sonidos que parecían ser códigos invisibles. Lucas empezó a dibujar patrones en papel, símbolos que parecían extraídos de aquel nodo central en el que habíamos flotado, y me di cuenta de que nuestra mente estaba intentando reproducir lo que había quedado atrapado allí. Con el tiempo comprendimos algo aterrador. Aunque habíamos regresado físicamente, nuestro contacto con la Deep Web había dejado una huella irreversible. No había fantasmas, ni vigilancia, ni nada sobrenatural. Solo la magnitud de información que podíamos percibir y que había marcado nuestra conciencia para siempre. La sensación de estar conectados a algo infinitamente más grande y a la vez incomprensible nunca desapareció. Ahora, incluso años después, siento el hilo invisible tirando de mi mente hacia aquel espacio. A veces, cuando la oscuridad envuelve la habitación y todo está en silencio, Lucas y yo compartimos una mirada y sabemos que parte de nosotros todavía flota entre archivos, datos y secretos que no deberían ser vistos. Y sé que, aunque nunca volvamos a tocarlo, algo nos quedó allí para siempre. Un recuerdo que no pertenece a este mundo y que nos acompaña con cada pensamiento, cada pulsación, cada suspiro. Nunca seremos los mismos, porque la Deep Web nos tocó,
y dejó una sombra que seguirá creciendo dentro de nosotros. Nunca abras un enlace en la Deep Web sin saber quién lo puso allí. Yo lo hice y todavía me arrepiento. Soy hacker desde hace más de 15 años y lo que voy a contar no es un juego ni una historia inventada para asustar. Es algo que me persigue cada noche, que hace que dude de todo lo que creía real y que me mantiene alerta incluso cuando intento dormir. Todo empezó una madrugada cualquiera, mientras revisaba foros olvidados, escondidos tras capas de anonimato y encriptación. Buscaba información sobre vulnerabilidades, contratos oscuros, secretos que las grandes corporaciones intentan ocultar. Era un pasatiempo peligroso, sí, pero nunca imaginé que aquella noche encontraría algo que cambiaría mi vida. El hilo apareció sin avisos ni comentarios, solo un título: La verdad que no debías conocer. No había actividad previa, ni usuarios registrados, nada que indicara interacción. Solo un enlace Onion, simple, como una puerta que me estaba esperando. Contra todo instinto de supervivencia, lo abrí. La página tardó en cargar, y cuando lo hizo, el fondo negro me envolvió. Letras rojas parpadeaban lentamente, como si quisieran advertirme, pero no podía apartar la mirada. Arriba, en mayúsculas: Control mundial, archivos filtrados. Parecía un mensaje directo a mí, aunque no lo entendiera del todo. Había múltiples carpetas con nombres vagos: agricultura, energía, vacunas, finanzas, conflictos, tecnología. Lo que comenzó como curiosidad se transformó en una sensación inquietante. Cada carpeta contenía documentos que podían destruir la idea que tenía sobre cómo funciona el mundo. Empecé con energía, memorandos internos, correos electrónicos confidenciales, planes de gobiernos y corporaciones, todos detallando cómo ciertas tecnologías limpias eran deliberadamente retenidas. Las notas hablaban de sabotajes planeados, retrasos estratégicos y chantajes entre países para asegurar que el mundo siguiera dependiendo del petróleo. Era demasiado lógico para ser casualidad. Todo estaba documentado y firmado. Luego pasé a vacunas, correos, contratos secretos, ensayos clínicos jamás publicados. Tratamientos que podrían salvar millones eran retrasados adrede, porque curar rápido no generaba beneficios. Lo que más me horrorizó fueron los detalles de estrategias. Planes que decidían qué medicamentos se liberaban primero y cuáles se mantenían bajo control, incluso cuando podían prevenir enfermedades graves. Cada documento estaba certificado digitalmente. No eran teorías conspirativas, eran hechos. En finanzas encontré miles de millones desviados a cuentas en países que no existen en ningún mapa oficial. Transferencias de bancos a instituciones oficiales, políticos y empresarios, moviendo cifras inimaginables. Todo con un nivel de planificación quirúrgico. Había gráficos, tablas, cálculos detallados. Todo estaba organizado de manera que nadie pudiera rastrear los movimientos, y aún así, yo lo tenía delante. Mientras leía sentí un escalofrío. La pantalla parpadeó y apareció un mensaje: «Has visto demasiado, Jack». Congelé. ¿Quién sabía mi nombre? La conexión estaba enrutada a través de múltiples capas de anonimato. Nadie podía rastrearme, y aún así, ahí estaba mi nombre, flotando en letras rojas. Un segundo mensaje apareció inmediatamente. «No puedes deshacer lo que sabes, pero aún puedes decidir, callar o arder». Todas las carpetas se cerraron de golpe. La página desapareció. El enlace volvió a estar vacío, como si nunca hubiera existido. Intenté recuperar los archivos descargados, pero estaban corruptos. Ni una línea legible. Era como si alguien hubiera borrado su existencia por completo. Durante semanas intenté encontrarlo otra vez. Revisé foros, rastreé correos, busqué en cada rincón de la Deep Web, sin éxito. Cada intento me dejaba más paranoico. Mi entorno cotidiano empezó a parecer sospechoso. Detalles que antes pasaban desapercibidos comenzaron a sobresalir. Nombres, números, coincidencias imposibles.
Cada noticia sobre energía, medicina o economía parecía encajar con lo que había visto, aunque yo sabía que nadie más podía conocerlo. Pasaba horas frente al ordenador, revisando cada archivo, cada línea de código, buscando patrones que explicaran lo que había sucedido. Mis ojos se cansaban, mi mente se tensaba, pero no podía detenerme. Era como si la información me llamara, reclamara mi atención, y cada vez que cerraba los ojos, veía documentos y cifras flotando en la oscuridad, recordándome que no había forma de ignorarlo. Y aún así, a pesar de todo, sabía que no podía compartirlo. Nadie me creería, nadie podría verlo. Estaba atrapado en mi propia obsesión, consumido por el miedo y la certeza de que había descubierto algo demasiado grande, demasiado peligroso para comprenderlo completamente. Cada vez que encendía mi ordenador, un escalofrío recorría mi espalda. Sabía que aquello no había terminado, que la Deep Web seguía ahí, que los secretos seguían esperándome y que yo, Jack, había cruzado un límite del que no había retorno. Pasaron días, luego semanas, y el miedo se convirtió en rutina. Dormir era imposible. Cada sonido me sobresaltaba. Cada notificación en el ordenador me ponía los pelos de punta. La paranoia no era solo mental, era física. Sabía que lo que había visto no podía ser ignorado y al mismo tiempo no podía compartirlo. Nadie podría creerlo. Entonces llegó un correo sin remitente, sin asunto, solo un archivo adjunto llamado Continuación. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero algo dentro de mí me obligó a abrirlo. Al instante mi corazón se aceleró. Allí estaban más documentos, esta vez sobre tecnología. Software desarrollado por gobiernos y grandes corporaciones para manipular mercados, controlar decisiones políticas y predecir comportamientos humanos. Algoritmos que podían mover millones de dólares con solo un clic, que podían influir en elecciones y políticas públicas sin que nadie lo supiera. Todo estaba allí, con diagramas, códigos y registros de pruebas. Todo conectado, todo meticulosamente planificado. Pasé horas revisando cada archivo, cada línea de código, cada anotación. Comencé a notar patrones que antes no había visto. Nombres que se repetían en diferentes contextos. Códigos que parecían referencias cruzadas entre corporaciones y gobiernos. Era como si todo el mundo estuviera movido por un guión invisible, y yo había tenido la desgracia de leerlo. Empecé a investigar esos nombres en la vida real. Algunos pertenecían a políticos, otros a empresarios de renombre, y unos pocos no aparecían en ningún registro público. Cada búsqueda aumentaba mi miedo. No eran simples conspiraciones. Era un sistema entero que manipulaba el mundo, con reglas invisibles que nadie cuestionaba. Un día, mientras revisaba uno de los archivos, la pantalla parpadeó y apareció de nuevo un mensaje. No puedes ocultarte. Sabemos lo que sabes. La letra era la misma que había visto antes. Mi mente se tensó. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Alguien me observaba? ¿Era un aviso o una amenaza? No podía estar seguro. Intenté desconectarme, apagar el ordenador, borrar todo. Nada funcionó. Cada intento de escapar hacía que la sensación de ser observado aumentara. Comencé a notar pequeñas coincidencias en la vida diaria. Anuncios que parecían dirigidos solo a mí, correos con asuntos genéricos, pero que contenían información que solo yo sabía, nombres y números que aparecían en conversaciones aparentemente normales. Era imposible ignorarlo. Decidí contactar con antiguos colegas, otros hackers y activistas, esperando encontrar a alguien que hubiera visto lo mismo. Nadie lo había hecho. Nadie conocía aquel sitio ni los documentos. Me di cuenta de que estaba solo, atrapado en un conocimiento que nadie más podía confirmar, y que incluso mencionarlo podría ser peligroso. Una noche, mientras revisaba un nuevo archivo de finanzas, descubrí un patrón inquietante. Había movimientos que coincidían exactamente con decisiones políticas recientes, como si todo lo que pasaba en el mundo hubiera sido previsto y planificado meses antes. No era casualidad, era control absoluto. Cada dato que había leído tenía repercusiones directas en la realidad, y yo lo sabía. Mi obsesión creció. Pasaba horas frente a pantallas oscuras,
revisando archivos, buscando patrones, tratando de encontrar alguna debilidad en ese sistema que parecía omnipresente. Cada vez que intentaba dormir, veía tablas, gráficos y nombres flotando en la oscuridad, recordándome que había cruzado un límite que no tenía retorno. Y entonces llegó un mensaje final en la pantalla, mientras el ordenador estaba encendido sin conexión aparente. Has visto demasiado, Jack. No hay vuelta atrás. No era solo un mensaje, era una advertencia, una confirmación de que mi vida había cambiado para siempre. Sabía que cualquier movimiento, cualquier intento de escapar o denunciar, podía ser observado. Y aún así, debía contar lo que había visto. Hoy sigo aquí, escribiendo estas palabras en la única red que aún puedo usar. Nunca encontré el sitio original otra vez, pero cada vez que alguien menciona conspiraciones o secretos de poder, mis recuerdos regresan con fuerza. Sé que no son teorías, son hechos, y cualquiera que los descubra podría enfrentar el mismo miedo que yo. Si alguna vez encuentras un enlace extraño en la Deep Web, no lo abras. No importa cuánto creas estar preparado, no importa cuánto quieras saber la verdad, no lo hagas, porque una vez que lo haces, no hay retorno. Una vez que ves lo que yo vi, tu mente ya no es tuya. Y cada vez que enciendo mi ordenador, temo ver ese mensaje otra vez. Has visto demasiado, Jack. Mi amor por los animales me llevaría a algo así, hasta que abrí esa puerta digital. Siempre he sido un animalista convencido. Toda mi vida he defendido a los seres que no pueden hablar, que no pueden pedir ayuda. Pero hace unas semanas crucé un límite que nunca debería haber cruzado. Todo comenzó por curiosidad, por esa punzada de intriga que siento cada vez que leo sobre la Deep Web. Siempre había escuchado historias extremas, pero yo me decía, eso no me afecta. Yo solo busco información, nada más. Una noche, sentado frente a mi pantalla, encontré un enlace que parecía inofensivo. Un foro oculto de usuarios que compartían contenidos sobre ciencia experimental. No tardé en darme cuenta de que no era ciencia normal. Los títulos eran crípticos, pero algo en ellos me llamó la atención. Proyectos de experimentación con animales. Al principio sentí repulsión, pero también un morbo casi imposible de controlar. Mi instinto de animalista quería saber la verdad, aunque no sabía hasta qué punto me afectaría. El primer video que vi estaba alojado en un servidor privado. No había presentación, ni voces humanas, solo cámaras fijas enfocando jaulas en una habitación sin ventanas. Había ratas, conejos y algunas aves que se movían inquietas. Lo que me paralizó fue la precisión quirúrgica de los experimentos. Agujas, máquinas y pantallas mostrando datos de sus cuerpos. Los animales chillaban, se retorcían, pero lo más perturbador era la calma clínica de los que realizaban los experimentos. Nadie mostraba remordimiento, solo números, fórmulas y procedimientos. Cada vídeo que veía era más intenso, más cruel. Empecé a notar un patrón. Los experimentos no tenían un objetivo científico legítimo. Se trataba de medir hasta dónde podía soportar un ser vivo, de observar reacciones extremas, de empujar límites éticos inexistentes. Cada clip me rompía por dentro, pero no podía apartar los ojos. Era como si una fuerza invisible me obligara a seguir. Decidí investigar más allá de los videos. Entré en chats del mismo foro, donde los usuarios comentaban métodos, compartían equipos y hasta resultados de laboratorio. Allí encontré nombres de sustancias que jamás había oído, dispositivos que parecían sacados de un escenario de pesadilla y diagramas de procedimientos que me dejaron sin aliento. Lo peor no era la técnica, sino la indiferencia absoluta hacia la vida que se mostraba. Poco a poco, comencé a recibir mensajes privados de otros usuarios del foro. Algunos me advertían que dejara de mirar, que ciertos enlaces eran demasiado peligrosos incluso para curiosos. Otros, en cambio, me incitaban a seguir, compartiendo archivos más oscuros, más explícitos. Me llegó un enlace con la advertencia: esto no es un video. Es una transmisión en vivo. Solo mira si crees que puedes soportarlo. Antes de abrirlo, me senté en mi silla, temblando,
tratando de convencerme de que cerrara la ventana y apagase la computadora. Pero no lo hice. Mi curiosidad, mi necesidad de entender la crueldad detrás de esos experimentos, era más fuerte que cualquier temor. Lo que vi después me dejó marcado. La transmisión mostraba un laboratorio vacío, blanco, limpio, frío. Jaulas alineadas en hileras impecables. Animales que se movían inquietos. Algunos demasiado asustados para siquiera intentar escapar. Todo estaba iluminado por luces que no parecían naturales, y en cada esquina había sensores y cámaras enfocando a los animales desde todos los ángulos posibles. Durante horas me sumergí en esa transmisión, observando cada detalle. Vi cómo un ratón era colocado en una jaula especial que medía sus movimientos con precisión milimétrica. Cada reacción estaba registrada en un monitor cercano. Pulsaciones, contracciones musculares, incluso microexpresiones faciales que indicaban dolor o estrés. Después, otro archivo mostraba aves, sometidas a estímulos auditivos y lumínicos extremos. Sus picos se abrían en un chillido desesperado, mientras un sistema automatizado registraba sus respuestas. Era un horror meticuloso, calculado, organizado hasta el más mínimo detalle. A medida que avanzaba la noche, empecé a notar algo extraño en los videos. Algunos animales parecían reconocer la cámara. Sus movimientos ya no eran solo reflejos del dolor. Había una tensión consciente, un intento de escapar del lente, de comunicar su miedo. No era solo experimentación científica. Había crueldad deliberada, un sadismo frío disfrazado de precisión. Empecé a sentirme parte de aquello, como un espectador obligado a enfrentar la brutalidad sin poder intervenir. A los pocos días, los enlaces se volvieron más oscuros y los mensajes más insistentes. Me enviaron archivos de laboratorios subterráneos, con animales de todos los tamaños, desde ratas hasta pequeños primates. Algunos mostraban jaulas adaptadas para privación sensorial, laberintos imposibles y estímulos eléctricos que parecían medir hasta dónde podía soportar un ser vivo antes de romperse por completo. Lo que más me impactaba no era el dolor físico, sino cómo los animales se volvían conscientes de su situación, cómo sus miradas parecían clamar por algo que no podían obtener: libertad, alivio o al menos comprensión. Aquel primer contacto con la Deep Web me cambió para siempre. Mi curiosidad inicial se había convertido en obsesión. Cada noche volvía a esos foros. Cada noche descargaba archivos que me rompían por dentro. A veces me sentía atrapado en la pantalla, como si aquel laboratorio digital me absorbiera, y me encontraba temblando incluso después de apagar la computadora. Sentía culpa, miedo y fascinación al mismo tiempo. Y, lo peor de todo, sabía que no podía dejarlo, que ya había cruzado un límite del que no había retorno. Abrí la transmisión con una mezcla de miedo y fascinación que me paralizó. La habitación era inmensa, blanca y perfectamente iluminada, y cada jaula parecía formar parte de un patrón casi ritual. Había decenas de animales: ratas, conejos, gatos pequeños e incluso algún perro. Cada jaula estaba conectada a sensores y tubos que alimentaban las máquinas que los rodeaban, y en cada esquina había cámaras adicionales grabando desde distintos ángulos. Era imposible mirar sin sentir que cada movimiento de los animales estaba siendo cuidadosamente calculado y controlado. Lo que me heló la sangre no fue la tecnología ni los experimentos en sí, sino la conciencia de los animales. Una de las ratas, al girarse, me miró directamente a través de la cámara. Sus ojos negros eran intensos, y por un instante sentí que estaba viéndome a mí, no la cámara. Fue como si me estuviera pidiendo ayuda, o juzgando mi curiosidad, mi pasividad. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No podía apartar la mirada. Era imposible ignorar esa súplica muda, ese reconocimiento de alguien que sabía que estaba observando. A medida que la transmisión avanzaba, descubrí laboratorios ocultos dentro de aquel mismo servidor. En uno, los animales eran sometidos a privación sensorial durante días, encerrados en cubículos que bloqueaban completamente la luz y el sonido. Sus comportamientos se volvían extraños. Movimientos repetitivos,
temblores, intentos desesperados de escapar que eran inútiles frente a las jaulas de alta seguridad. En otro laboratorio, vi experimentos con descargas eléctricas calculadas para medir la resistencia al dolor, mientras monitores registraban pulsaciones, contracciones musculares y microexpresiones de terror. Cada archivo era más perturbador que el anterior, y sin embargo no podía dejar de mirar. Empecé a notar patrones que me resultaban escalofriantes. Algunos animales reaccionaban al sonido de los pasos de los técnicos, a la luz de las pantallas, incluso a las cámaras. Era evidente que habían aprendido a anticipar lo que iba a ocurrir, y sus miradas reflejaban un terror consciente. No eran simples reacciones físicas. Había inteligencia en su miedo, una conciencia que me golpeaba en la mente cada vez que veía a esos seres intentar resistirse, entender su situación y fallar una y otra vez. Una noche recibí un enlace privado a un laboratorio subterráneo mucho más grande. Allí, los animales eran organizados por tamaños y especies, y cada grupo estaba sometido a experimentos distintos. Vi ratas colocadas en laberintos imposibles, con descargas eléctricas que se activaban si tomaban un camino incorrecto. Pequeños primates eran sometidos a pruebas de memoria y aprendizaje, pero de manera tan brutal que sus errores provocaban estímulos que los dejaban desorientados y aterrorizados. Algunos conejos estaban conectados a máquinas que medían cada cambio de temperatura corporal, ritmo cardíaco y microcontracción, mientras un sistema automatizado registraba cada reacción sin intervención humana visible. Los chillidos, los golpes y los movimientos desesperados de los animales comenzaron a perseguirme fuera de la pantalla. Sentía que los sonidos se filtraban en mi apartamento, que cada sombra era un reflejo de aquellas jaulas infinitas. Empecé a soñar con laberintos imposibles y luces cegadoras, con ojos negros observándome en la oscuridad. La obsesión se había convertido en un tormento constante, y aún así no podía detenerme. En uno de los archivos más recientes, vi algo que me hizo retroceder con horror. Una rata colocada en un aparato que medía sus reacciones al estrés parecía intentar comunicar algo a través de sus movimientos. Giraba la cabeza hacia la cámara, olisqueaba, corría de un extremo al otro de la jaula, como si supiera que alguien la estaba observando. Aquella conciencia implícita me atravesó como un cuchillo. Sentí que me acusaba, que señalaba mi propia culpa por ser un espectador, por abrir esa puerta y mirar lo que nunca debía ser visto. Poco a poco me di cuenta de que estos experimentos no tenían límites. Algunos archivos mostraban animales sometidos a privación extrema de alimentos o estímulos constantes, mientras sus movimientos eran grabados, analizados y comparados. Otros mostraban manipulaciones químicas diseñadas para alterar sus comportamientos, generando ansiedad, agresividad o miedo paralizante. No había ciencia ética, no había propósito que justificara aquello, solo control absoluto sobre seres indefensos. Finalmente, comprendí que no había salida. Incluso después de cerrar la computadora, apagar la pantalla y borrar los enlaces, los recuerdos permanecían. Los ojos de la rata, los chillidos y los movimientos desesperados se habían incrustado en mi mente. A veces me levantaba en mitad de la noche pensando que escuchaba esos sonidos en mi apartamento, sintiendo que me observaban, que me juzgaban. Cada vez que intentaba apartar la memoria, los detalles regresaban más vívidos. La precisión de las máquinas, el patrón de los experimentos, la conciencia de los animales atrapados. Nunca pensé que mi amor por los animales me llevaría a esto. La Deep Web no es solo un lugar de secretos. Es un espejo de la crueldad humana, un sitio donde la ética desaparece y la vida se convierte en objeto. Y ahora sé que ya no puedo mirar hacia otro lado. Cada noche cierro los ojos y veo aquellos ojos negros de la rata, suplicando, señalando mi culpa. Y me pregunto, con un miedo que no se apaga, si nadie pudiera vernos, ¿hasta dónde sería capaz de llegar la curiosidad humana?
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.